Pero qué gusto. Venga y hable. ¿A quién le falta sacar? Por eso pasé, pero me lo volvieron de vuelta. ¿Y qué dice acá? Aprendí chino nada más. ¿Y qué dice acá? ¿Por dónde va esto? Por acá. Me gustaría saber qué dice, pero antes de hacerme un tatuaje con esos ideogramas, me gustaría saber qué dice. Google. Allá el compañero dice que Google, si ustedes toman una imagen y le piden que la traduzca, la traduce. No quiero caer en lugares comunes por los cuales algún futbolista uruguayo ha tenido problemas, ¿no? Es decir, con Bentancur hace poco tiempo atrás dijo que todos los asiáticos eran iguales, es decir, lo cual para los asiáticos todos los caucásicos somos iguales, ¿cierto? Y no somos iguales. Yo tuve la oportunidad de estar becado estudiando en Corea. El coreano, la escritura coreana es imposible, ¿no? Muchas gracias. Imposible. Las tarjetas personales de los profesores, de los coordinadores y demás, tenían de un lado en inglés, digamos, y con caracteres propios de nuestro alfabeto, y del otro lado con los caracteres coreanos. Aprendí solamente... Esta es gente, ahí está, por eso estamos juntos. Aprendí a decir buen día y gracias, ¿cierto? Buen día y gracias. Todo tiene una leve inclinación corporal. Hanoa Seyo era el buenos días, ¿cómo está usted? Un pensamiento complejo en ese sentido. Y como en su vida es gracias. Entonces son las dos cosas que aprendí. Cuando estaba terminando el curso, la encargada, la coordinadora, que hablaba un correcto español, que tenía parientes en el 11 en Buenos Aires, es decir, se acercó y me hizo una pregunta con mucho respeto. Yo quiero preguntarle algo. ¿Usted siempre tiene la cabeza cubierta? Sí. Cubierta con una boina. Entonces dice, ¿es por un motivo religioso? Digo, no, es porque soy pelado. Entonces ahí aprendí que calvo, pelado, se dice te maté. No necesariamente lleva la inclinación que se dice te maté. Así que aprendí 3 cosas en coreano. Si puedo preguntarle qué aprendió de la cultura coreana. De la cultura coreana, maravilloso en cuanto a la combinación de 2 aspectos que para mí eran irreconciliables o no conciliables entre ellos, que eran la tradición ancestral y la innovación. Muchas de las cuestiones que nosotros hemos incorporado con mayor o menor éxito, llámense unidades reguladoras, unidad reguladora de
del agua, unidad reguladora de energía. Son entidades que los coreanos crearon, ¿sí? Que los coreanos crearon a los efectos de hacer que el desarrollo industrial poderosísimo que tenían no aplastara al ciudadano, al consumidor, ¿cierto? Son dos cosas distintas, ciudadano y consumidor son dos cosas distintas, pero que no lo aplastara como consumidor y como ciudadano. Las corporaciones automotrices, de aparatos electrónicos y demás, son poderosísimas. Los barrios, el Parque Posadas, por ejemplo, sería una construcción, Parque Posadas en Montevideo, ¿no? Como conjunto edilicio, sería un conjunto habitacional de la compañía X, ¿cierto? Y el funcionario de esa compañía tendría derecho a acceder a esa vivienda. Las viviendas, lo que yo iba a estudiar eran redes de alta velocidad, las redes ADSL que nosotros tenemos. Bueno, cada unidad habitacional, cada edificio, este edificio tendrían una terminal ADSL construida ya en el proyecto, ¿cierto? De forma tal de que la conectividad de las unidades ya estuviera prevista. La última milla, que es lo que se llama, que es el problema de la conectividad ADSL, ya estaba prevista. No estoy rehuyendo la pregunta. Ahora, ¿cómo hacías con todas esas corporaciones, con todo ese adelanto tecnológico y una cultura de miles de años, ¿cierto? Bueno, ciertas cosas se seguían manteniendo, ¿no? El respeto al veterano, el respeto a los ancestros. Pero tú veías ya cambios sustanciales en los muchachos, lo mismo que en cualquier otro lado, cambiaban de empresa, es decir, ya no había una devoción hacia a rajatabla a la empresa donde estaba trabajando y demás. Y tenías sí, respondiendo a tu pregunta, un corte generacional abrupto, así, es decir, tú decías, si encontrabas a alguien menor de 40 años, hablabas en inglés con él, es decir, que habían tenido un impulso del inglés como segunda lengua impresionante. Si tenías a alguien mayor de 40 años, en general no te hablaba inglés, y estaba dedicado a actividades más manuales, más del uso de las manos, a menos que tuvieran cargos directivos. Entonces estabas en presencia, con más de 40 años, que te hablaba inglés, estabas en presencia de alguien que había hecho una maestría en Estados Unidos, que había estudiado y que había regresado a dirigir una empresa, una compañía, o a ser docente en una universidad o a ser un catedrático. Pero tenías un corte generacional bien marcado. Y eso creo que te está marcando los años siguientes. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año principio de los 2000, 2003, por ahí. Y una sociedad sumamente ordenada, sumamente limpia en todos los aspectos. Yo estaba en una residencia universitaria que, como estaba en contratemporada, no estaba ocupada en su totalidad. Entonces teníamos un apartamentito que tenía un baño a la entrada, un hallcito, un baño a la entrada, los suecos para sacarse los zapatos y ponerse esos otros zapatos, y teníamos 2 dormitorios. Cada uno de los 2 dormitorios tenía 2 camas, 2 mesas de trabajo, es decir, que estaban preparados como para 4. Pero como éramos pocos, nos tocaba de a 2. Mi compañero era Tung era un vietnamita. El vietnamita estaba fascinado con los colores, es decir, había pasado el Mundial de Corea-Japón, las pantallas enormes estaban en las calles donde la gente se reunía a mirar los partidos de fútbol.
Entonces tú una noche me dice, me van a pasar a buscar unos amigos, dice, y voy a volver tarde. ¿No? Bien. Lo cierto es que Tum se va. A la mañana siguiente yo me levanto, la puerta de él estaba cerrada. No me acuerdo si salí a hacer un poco de ejercicio, volví, me afeité, me bañé, me fui a desayunar y de ahí me iba para clase. Estoy en mitad de mañana y viene el coordinador, me dice, su compañero de habitación. No, cuando salí estaba cerrada la puerta. Entonces, bien, a los pocos minutos aparecieron con Tum y lo sentaron en el medio del salón. Como un pollo mojado así y se terminó. Es decir, lo que habían hecho era una integración del modelo educativo americano, ¿cierto? Estadounidense, para decirlo, con la rigidez de comportamiento de las normas coreanas. Es decir, el uruguayo le hubiera dicho, se fue de farra, bueno, esperarlo después del almuerzo. Fueron ahí. Yo fui bastante veterano, no tan veterano como ahora, pero era mayorcito, había postulado a la beca, la había ganado. Había gente de Venezuela, había gente de muchos lados, de Rusia, de algunas de las ex repúblicas soviéticas, de Armenia, y entre los compañeros, ¿no? Y venezolanos. Y resulta que, no sé, fui electo el coordinador de grupo o el capitán de clase o lo que fuera. No tenía ningún beneficio. Muy por el contrario, el capitán de clase tenía la llave del salón. Entonces tenía que llegar antes que el profesor, verificar que todo estuviera en condiciones, ¿cierto? Y después sentarse a su clase. Es decir, no tenía ningún beneficio, al contrario, tenía todo. Y si había algún problema, comunicar. Pero en esa integración de culturas tenían un modelo ancestral de comportamiento de subordinación, firme, jerárquica, con la nueva oleada cultural que estaba llegando. Ahora, tú miras las novelas coreanas y ves que van pasando cosas también en esa sociedad, ¿no? Bien, buena pregunta. Estuvimos por Corea, vamos a la semana pasada. A la semana pasada, fe de ratas. Es decir, alguna cuestión que el profesor mira en su grabación y dice, pero qué bruto, tendrías que, en vez de decirlo de memoria, tendrías que haber ido a buscar los datos posta, los datos seguros. Partido Uruguay-Holanda en la Olimpiada de 1924. Estuvimos hablando de talismanes y de maleficios. El arquero holandés pone un conejo de trapo en su red. Pero se acuerdan que hay un penal, y ahí es donde viene la equivocación, pero vamos a tratar de subsanarla y que esta nueva grabación termine con ese error. El primer tiempo se instala así, es decir, se instala en una forma, los holandeses ya conocían el sistema de juego de los uruguayos y ponen un sistema para remediarlo, para frenarlo, un sistema basado en el físico. Scarone dice que todos tenían 1,80 m, es decir, que todos corrían, retrasan un delantero de forma tal de contener la línea media, entonces los van conteniendo a los uruguayos. El primer tiempo se instala así y así pasan los 20 minutos. Scarone dice, Perucho y yo, Perucho es Petrone, tirábamos al arco con alma y vida en las veces que nos pusimos a distancia. El arquero holandés se llamaba Van der Meulen. Era alto, flaco, agilísimo. Había colgado de la red su mascota, era un conejito de paño. Y el flaco empezó a atajarlas todas.
¿no? Esto es un término muy futbolístico, el golero se abichó, ¿no? Es decir, quiere decir que atajaba todo. Entonces los uruguayos, ¿a qué le empiezan a atribuir todo eso? El autor del Ferrocarril al Tango, el estilo del fútbol uruguayo de 1891 a 1930, Aldo Mazzucchelli, sería, habla de que los uruguayos entran en la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es no le empiezan a funcionar las cosas, empieza cada uno a querer solucionar lo que ya conocemos, ¿cierto? Cada uno a querer solucionar el partido y los holandeses hacen un gol. ¿No? Entonces la tormenta perfecta se va haciendo cada vez más perfecta y como una profecía autocumplida, ¿no? Y lo cierto es que en determinado momento empata sea el vasco va a ser el jugador que va a empatar este partido, que fue el más difícil del campeonato de 1924, y va a empatar también en 1928 contra los argentinos, y va a empatar en el Mundial de 1930. Mi mamá a Sea le decía el empatador olímpico. El empatador olímpico. Para ver las dimensiones, es decir, en todos estos hay cuentos de Doña Olga, ¿no? Es decir, el cuñado de mamá, es decir, casado con una hermana de mamá, dice, un día se encuentra con alguien en la cola del cine y le dice, usted me resulta cara conocida. Y puede ser, le dijo el otro. Dice, pero no lo puedo sacar, dice, me resulta cara conocida. ¿Usted jugó al fútbol? Y el hombre le contestó, algo. Y cuando se dio cuenta de con quién había estado con un tipo 2 veces campeón olímpico, campeón mundial, y el otro le contestó, algo. Algo había jugado al fútbol. Ese Vasco Sea empata. Y después de que empata, se produce... el equipo ya está exasperado consigo mismo. Exasperación. Romano hace un gol con la mano que el juez ve y anula. Romano jugaba con una... Romano había nacido del Fermín Ferreira hacia abajo, es decir, de lo que hoy es Montevideo Shopping, en unos ranchos que quedaban entre ahí y la costa. Jugaba muy bien al fútbol, la familia se había mudado muy cerca del Parque Central, y entonces jugó en Nacional. Jugó en Nacional, jugó en Peñarol, pasó a Buenos Aires, pero la mayor parte de la carrera la hizo en Nacional. Y jugaba con una gorra blanca. Romano hace un gol con la mano que el juez ve y anula. En una embestida, Petrone queda cerca del conejito. Conejito que está en la red, ¿cierto? Se pasa de largo y queda cerca del conejito. Sigue de largo y lo acierta de derecha, es decir, le pega una piña y lo tira, ¿no? Haciéndolo volar a muchos metros de distancia. El golero holandés Van der Meulen lo va a buscar y lo repone en su sitio. Es decir, si conseguiste un elemento que desestabiliza a tu enemigo, entonces sigues utilizando. Hay un penal para Uruguay. Extrañamente el penal parece que siempre se quedaron con la duda si había sido penal o no había sido penal. Lo cierto es que Petrone había corrido hacia el área, se había llevado a todos los jugadores y el juez cobró. Y los uruguayos incluso pensaron que había sido una falta del propio atacante, pero él terminó cobrando penal a favor de Uruguay. Hay una historia detrás de eso también. El juez era el mismo que había hecho el primer partido entre Uruguay y Yugoslavia. Y el juez había quedado impresionado con los jugadores uruguayos. Y al arquero uruguayo, que se llamaba Masali, le decía Masalí, un infotó, le pedía una foto. Entonces cuando salen al medio tiempo, hay un jugador que le dice a Masali, al arquero, dice, ¿te acordás de Infotó? ¿Te acordás de Infotó? Entonces consiguen una foto, Masali la hace firmar por todos y entran en el segundo tiempo y le dan la foto al juez.
Buena relación. El tipo se sintió tentado a cobrar un penal para Uruguay. Ya pasaron 100 años, ya caducó. Ya caducó. Lo cierto es que cobra el penal y ahí es donde el profesor cometió el error. ¿A quién le cometió el penal? A Perucho Petrone. Perucho Petrone era el que pateaba siempre los penales. Y Perucho Petrone tenía un tiro formidable. Lo pide Petrone, que lo merecía. Interviene Nasazzi, que le pregunta a Scarone, ¿vos lo metés? Y Scarone dice, lo meto. Entonces el capitán le dice a Petrone, pibe, lo tira Héctor. Había que cumplir lo que el capitán estaba diciendo. Scarone recordaría muchos años después, sentí la responsabilidad de la situación, pero estaba tranquilo. Me acordé de los penales en la quinta de Iglesias. Mis compañeros me miraban silenciosos y anhelantes. Nasazzi se tiró al suelo con la cara en el pasto para no ver. No quería ver. Tan dramático, casi decisivo era aquel instante. Acomodé la pelota. Puntos suspensivos. Es decir, hay una pausa en el relato del propio Scarone. Miré al conejo de Van der Meulen. Miré los claros del arco. Sonó el pito. Nasazzi se tapó los oídos y cerró los ojos. Muy difícil que Scarone le estuviera contando algo que estaba sucediendo detrás, pero son cuentos de cuentos. Un instante después, el conejo se estaba sacudiendo como una banderola. El arquero en el suelo y Nasazzi saltaba. Scarone le rompe la red al arquero holandés y Uruguay gana el partido. Hay otras versiones que dicen que incluso Petrone en otra arremetida ya le pegó al conejo de tal manera que lo rompió de forma tal de que no lo pudiera reponer. Pero el tema del maleficio, el tema de la yeta, el tema de la suerte, es algo que está siempre presente en el fútbol. En el fútbol... Gracias, señor. Gracias. Cuando vamos a dar un examen, Los exámenes, y siempre con el mismo vestido, se moría de frío. que va con la misma camiseta abajo, aunque esté todo muy bien. Días atrás en el supermercado me crucé con la hermana de un gran amigo, ¿no? Entonces, bueno, que lo había saludado por el triunfo. Esto forma parte de la semana pasada, lo que ocurrió la semana pasada, que lo había saludado por el triunfo de Peñarol, ya de Nacional, y dice, estuve a punto de decirle que me había cruzado con fulano. Fulano era un tío común a ambos, que está identificado en el núcleo como Yeta, es decir, que no te lo podés encontrar. Estuve tentado de decirle que me había encontrado con fulano. Y yo estoy tentado. Es decir, todo maleficio tiene un conjuro. Todo maleficio tiene un conjuro. ¿Cuál es el...? Si se me cae la sal, eso es mala suerte, ¿cierto? Eso es mala suerte. Es mala suerte y eso tiene una tradición, no sé si bíblica, es decir, pero era la invocación. Tirar sal era invocar a Satán, a Lucifer, al demonio, al diablo, ¿cierto? Entonces, el diablo, al ser invocado, ¿qué hace? Hace presencia. Entonces ahí estaba la mala suerte. ¿Cómo tenía que revertir esa mala suerte? Tira para atrás la sal. ¿Sobre qué hombro? El izquierdo. Sobre el izquierdo. ¿Por qué? Siniestro. Siniestro. Siniestra. Es decir, el diablo siempre se me va mi lado diestro y mi lado siniestro. ¿Por qué lado va a venir? Por el siniestro. Entonces viene del lado izquierdo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para conjurar ese maleficio que acabo de hacer al que se me caiga la sal? Tomar sal y tirar un puñado sobre mi hombro izquierdo, de forma tal de darle al diablo en los ojos. Y ahí
Salvo de la mala suerte que invoqué, de la desgracia que invoqué. Es decir, no sé qué conjuro hay si paso por debajo de una escalera. Tendré que pasar marcha atrás por ella, es decir, los tengo todos, poner el sombrero encima de la cama. Eso es llamar a la desgracia. Es decir, bueno, una hija mía llegó a decirnos, a mi esposa y a mí, no me tiren más con esas cosas, que yo ya tengo suficiente con las mías. Pero todas esas están, todas esas están. Bueno, cruzarte con un Jetta, cruzarte con un Mufa, cruzarte con un Jetta, con un Mufa, implica que te viene la desgracia. Y si el día del partido y no lo podés evitar, ¿qué haces? Bueno, hay una forma. Los medios argentinos se han encargado de difundir, que es tocarse los genitales. Es decir, tocarse los genitales y... izquierdo. Eso es demasiada precisión, doctor. Pero hay personajes periodísticos argentinos que son catalogados y que el tipo se enoja porque pasa por determinado lugar y los jugadores se tocan. Entonces, y bueno, eso existe. Esto forma parte de las... Creí que era de ordinario, no sabía. Viene todo junto en un paquete, señora. Viene junto todo en un paquete. Viene junto en un paquete. Es buena la apreciación de la señora, todo junto en un paquete. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de euforia que estaba instalada, ¿no? Y hablamos de paroxismo. Todos los que estuvieron cerca de un televisor o de YouTube pueden haber sentido algo de esto que anunciamos para el jueves pasado. Si entramos en un proceso de peñarolización, ¿no? Y no se dice una sola vez, se dice Peñarol, Peñarol, irracional, instalado hasta el 23 y 30 de octubre. Si había poco atractivo en la campaña electoral que estamos viviendo, es decir, poca presencia de propuestas, poco carisma, sumergirlo en un baño de Peñarol hasta el momento de las elecciones, capaz que es lo mejor que le puede pasar, pero yo creo que no. Es decir, capaz que era un proceso de toma de conciencia y demás, pero entramos en un Peñarol desacatado. Les voy a mostrar... La palabra que más apareció en los titulares de diarios y todo es euforia. Euforia, ¿verdad? Euforia. ¿Sabe lo que significa euforia? Bueno, sensación de bienestar, pero foro es portador. Fósforo es portador de luz. De luz, porque la sustancia se encendía. La pobre palabra no tiene la culpa. Euforia es como portador de bien, como que estoy en un estado de bienestar. No es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, es un estado de locura transitoria, pero no definitiva. Los alrededores del estadio de Peñarol, para que se hagan una idea, el jueves fuimos para estacionar el auto, quedamos a
aproximadamente. Y va transitando uno un Montevideo suburbano, no rural, pero suburbano. Cada una de las casas habitación, de las viviendas, se ha transformado en un puesto de venta de algo, es decir, fundamentalmente bebidas, pizza, empanadas, tortas fritas, chorizos. La propia ruta era un conjunto de parrillas, portátiles. Es decir, solamente se puede ver acá que ustedes vayan a un estadio por una carretera, tengan autos estacionados y parrillas haciendo chorizo, ¿no? Es decir, cuando el criterio empresarial vigente en cualquier lugar del mundo diría, no, entran a este ámbito y luego que entran a este ámbito, todos estos puestos están amparados ya dentro de un paraguas de protección y aparte están aportando a esta. No, ahí es todo un campamento que abarca kilómetros y tranca todo el tránsito en esa ruta, en lo cual ustedes encuentran que esa locura colectiva está amparada incluso por autoridades nacionales, municipales, es decir, ahí no se salva a nadie, porque está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está la Intendencia de Montevideo, todos están comprometidos. ¿No? Es Montevideo. No, es Montevideo. Lo cual nos lleva a los dichos del ex ministro del Interior cuando se habilitó el estadio de Peñarol. Es decir, nadie quiere tener una cárcel ni el estadio de Peñarol al lado de su casa, ¿no? Es decir, en este caso se ha transformado en una oportunidad de negocios para muchos. Es decir, está a lo largo de centenas de metros, ve gente consumiendo bebidas, comiendo, comprando choripanes, gorros, banderas y demás. Lo cual demuestra una falta de planificación muy grande, ¿no? Me gustaría saber, y ahí de pronto euforia y paroxismo. Ahora vamos a pasar a otra presentación que era la que le traía para hoy. Este señor que ven ahí es parte de todo esto. Es decir, esto que les parece a ustedes rarísimo, Peñarol es quemar, es una bandera de Peñarol que figura en el estadio. Este señor que ven acá con un gorro de Peñarol, lo deben conocer, es Maradona, ¿sí? Ese es el núcleo aglutinante de este grupo en Twitter que se llama Peñarol es quemar, cuenta dedicada al más grande del Uruguay, República Oriental de Peñarol, pentacampeón de América, tricampeón del mundo. Paroxismo, exageración, exacerbación. Bueno, y esta es la... Y esto es algo que nos anda. ¿Qué pasó? Ahí. Peñarol es quemar. Sí, es quemar. Y prender fuego el estadio también. Lo vieron el jueves pasado. ¿Lo vieron? Peñarol es quemar, venga quien venga, nos paramos de manos, vamos nosotros. Es decir, esto es clásico de vamos nosotros, terminar en un acento, ¿sí? Solos contra todos, vamos a mandar a otro bolso para el cajón. Estas publicaciones son antiguas, 8 años. Vamos a quemar el cerro para festejar y también todo el parque central, mandar otra gallina para el cajón solo para sentirse mejor. Bueno, es decir, esto es el Salar de Uyuni en Bolivia. Es decir, para llegar al Salar de Uyuni, esta gente cargó ese rollo de bandera. El Salar de Uyuni es una extensión blanca,
infinita en todas las direcciones, un mar de sal. Entonces da para hacer fotos del tipo de poner un grupo en fila de forma tal de que uno aparezca más bajito, otro más grande, ¿sí? Hasta el último, o al revés, o saltar y quedar en el aire. Pero cargar una bandera, hasta allí para desplegarla y sacarse la foto. Aquí te cuento que en la plaza de Tiananmen no la sacan. Por los tanques, dices tú. No, las cámaras nada más. Sin embargo, esa bandera se junta muchas veces con esta, Peñarol Familia. Sí, nada que ver. Pueden estar juntas, pueden estar juntas. No los quiero aburrir. Desde 2010 informando día a día todo sobre el glorioso Club Atlético Peñarol, Peñarol Familia, para que vean que no es mentira, que esa bandera está. Acá es en el momento de la pandemia con tapabocas y la bandera colgada. Es decir, cualquier autoridad a través de la cámara sabe quiénes son y qué es lo que hacen. Peñarol Quemar, Malvin Norte, Peñarol Quemar. Peñarol Quemar y varios TikTok con videos alusivos a el paroxismo. Estos son playlists, músicas para escuchar, para motivarse. Para matar tranquilo. Para motivarse. O para el día después, o para cuando te pega el bajón. 4 detenidos en los festejos de Peñarol cortaron una calle y apedrearon a la policía. Había unos 150 hinchas celebrando en los alrededores del Palacio de Peñarol. Todos los aprehendidos son mayores de edad. Esto es 28 de septiembre del año pasado. Y Montevideo Portal lo pone como título: Peñarol es quemar. Entonces, esa es la gran pregunta. Es decir, a uno que es socio, adherente, simpatizante, hincha de Peñarol, ¿quiere que lo identifiquen con Peñarol es quemar? No. Sin embargo, es parte ineludible, incluso, bueno, todos estos excesos, todos estos excesos. Esto es Instagram, también. Esto es YouTube. Y esto es el 28 de septiembre en Montevideo. Envío Express, zona metropolitana, las zonas de Montevideo, coordinando antes de las 15 la entrega es en el día. Mundo Pirotécnico Zigzag. Entre el jueves 26 fue, ¿sí? El día del partido, y el 27 a la medianoche, el 28, se quemó una cantidad de cohetes. ¿Ustedes no sintieron a nadie hablando en la Junta Departamental por los derechos auditivos de los perros? Se quemaron cohetes, pero miles de pesos en cohetes, y no se hizo ninguna protección ambiental, ni... Y el presidente de Peñarol declaró que estaba dispuesto a pagar las multas de la Conmebol. Porque a un jugador de Peñarol que no integraba el plantel de ese partido, estando dentro de la cancha, le entregaron una bengala y el muchacho la paseó. Entonces, ¿con qué tema te encuentras para los apasionados del fútbol? Bueno, que en algún momento hay que trazar una raya, es decir, esto es un hincha, esto es otra cosa. ¿No será Leandro que tienen quemado el cerebro? Esto es local. La impunidad de los ultras en los estadios de fútbol y los 20 minutos de vergüenza en el derbi entre Atlético y Real Madrid. Atlético de Madrid y Real Madrid juegan un partido en primer mundo.
Juegan un partido en Madrid, en la cancha de Atlético Madrid, ¿cierto? Va ganando Real Madrid, que es el visitante, El árbitro suspendió durante 20 minutos el partido entre el Atlético y el Real Madrid por el lanzamiento de objetos contra Courtois, portero del equipo blanco. El arquero del Real Madrid le tiraron encendedores. Los recogieron, los mostraron en la televisión, él suspendió el partido del juez, fueron a hablar con la hinchada. El club rojiblanco, la liga y la policía trabajan en identificar a los responsables. Marca es uno de los medios de prensa más prestigiosos a nivel deportivo españoles. Las imágenes de la suspensión del derbi como las carreras, como los ingleses, ¿cierto? Por el lanzamiento de objetos a Courtois. Cronología en imágenes de los motivos de la suspensión del partido, lo que cayó al césped del Metropolitano, la decisión del colegiado, la decisión del juez y la presencia de jugadores rojiblancos y de Simeone en el fondo para tranquilizar los ánimos. Ahí está Courtois, ahí está una botella volando, ahí la está recogiendo del piso, ahí está conversando con la hinchada, aquí está con algo en la mano, probablemente tirándolo para afuera. Ahí está caminando. Ahí está el técnico del Atlético Madrid yendo a hablar con él. Miren qué altura que tiene, es decir, agarrarlo mano a mano. Es más fácil desde la tribuna y con la cara tapada, ¿no? El Atlético expulsa de forma permanente al ultra identificado y prohibirá prendas que oculten el rostro. Un individuo, y acá volvemos al chivo expiatorio, es decir, a sacrificar a alguien para que el resto salga sin culpa. El aficionado implicado en el lanzamiento de objetos disculpen el nombre que no... Courtois era socio del club y llevaba consigo una navaja cuando fue identificado. ¿Cómo llevaba una navaja dentro del estadio? Ah, mira, acá supuestamente por lo menos te cachean para entrar. Eso es algo relativamente reciente. Fui al fútbol desde siempre y de un tiempo a esta parte, para entrar lo caché. Lo caché. Cacheo masculino y cacheo femenino. Para que no haya malos entendidos. Esto tiene una explicación también. El arquero del Real Madrid jugó en Atlético Madrid. Entra en la peor categoría para el Peñarol esquemar, el que está ahí adelante y además es traidor. Es decir, en un fútbol altamente profesional, cambiar de colores sigue siendo considerado una traición. Díganselo a Coelho en Peñarol, díganselo a cualquiera que haya pasado de un club para otro. El traidor es lo peor de todo. Es decir, el que siendo de un equipo al cual yo adoro, el día de mañana aparece con otros colores. Este muchacho, arquero belga, pasó de Atlético de Madrid a Inglaterra y después fue para el Real Madrid. Es decir, no hizo una transferencia directa, ni mucho menos, y son todos jugadores profesionales. A Figo fue. A Figo lo prendieron fuego. ¿Sí? Y a Suárez no lo prendieron fuego porque los mató a goles a los catalanes, aparte los catalanes lo habían dejado afuera, ¿no? Pero es lo peor que se puede imaginar uno, es jugar con la camiseta de Venancio Ramos, Pinocho Vargas, ¿tá? Y ahora nos están dejando entrar de vuelta. El Pato Aguilera, ¿tá? ¡Ay! Cubilla fueron los 3 campeones. Cubilla fue campeón uruguayo con Peñarol, con Nacional y con Defensor.
Fue campeón de la Copa Libertadores con Peñarol, con Nacional y con Olimpia de técnico. Es un palmarés. Olimpia de Paraguay de técnico. Hay un cuento de Saccheri que se llama Los Traidores. Los Traidores. El cuento de Los Traidores está en La vida que pensamos. Que nadie se haga cargo de esta historia. Tiene un epígrafe, ¿se acuerdan? El epígrafe son esas líneas que aparecen después del título y que el autor quiere expresar algo para que el lector se vaya poniendo en onda. No forma parte del texto, es un paratexto. El epígrafe dice que nadie se haga cargo de esta historia, ni de sus apellidos, ni de sus equipos. Es decir, aquí va a hablar de una pareja mixta. Él es de Atlético Morón. ¿Se acuerdan Morón, el gallo, el que pintaba el muro? ¿Cierto? Él es de Atlético Morón y ella es de los turros, le dice él, verde y negro, de Nueva Chicago. ¿Se acuerdan aquella barriada de Buenos Aires? 2 cuadros enfrentados. Él y ella. Esto es la historia de amor de Romeo y Julieta. Es un Montesco y un Capulet, ¿cierto? Son irreconciliables, son el agua y el aceite. Pero él la conoce y queda fascinado con ella. Y entonces empieza a ir a la cancha con ellos. Y ellos son, claro, con la familia de ella, con ellos. El papá, que era dirigente de Nueva Chicago. La niña, que era aficionada de Nueva Chicago, los hermanos, que eran unos energúmenos de Nueva Chicago, y el pretendiente de ella, que era de Nueva Chicago. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Tragarse todo. Y se traga todo y va pasando el campeonato. Se sale de los amigos, se sale de la barra de los amigos para poder ir con los de Nueva Chicago. Hasta que llega el partido en que enfrenta a Nueva Chicago contra Deportivo Morón. ¿Y qué hacemos? El tipo va a la hinchada de Nueva Chicago. Y enfrente, en el partido tiene, y lo voy a escribir porque me voy a olvidar si no, tiene a Gatorra. Gatorra es un jugador que dejó el Atlético Morón y fue a Nueva Chicago. Es un traidor. Y Gatorra hace 3 goles en ese partido. 3 goles. Y el tercero lo hace de esta manera. Él está en la tribuna, 20 minutos y zas, córner y un cabezazo del cornudo de Gatorra, 2-0. Encontré eso al azar, así abriendo, pero quiero preparar el ambiente. Es el cornudo de Gatorra. En el segundo tiempo nos pegaron un peludo inolvidable. Un baile. Pero estaba por terminar y no nos habían vacunado de nuevo. El lenguaje es más suave que el de Fontana Rosa, que el narrador de Fontana Rosa, pero no nos habían vacunado de nuevo. Yo miraba el reloj cada 25 segundos, desesperado porque terminara de una vez el suplicio chino. Quédate tranquilo, Nicanor, que están muertos, le dice el hermano de la novia, que estaban muertos, están como ganando 2-0, quédate tranquilo que están muertos. Me tranquilizaban los hermanos. Ya sé, contestaba yo en una mueca semisonriente y con ganas de descuartizarlos con una sierra de calar. Yo los veía a los nuestros, al otro lado del Océano Verde. Los verdes eran los de Nueva Chicago. Yo veía a los nuestros, los de él se identifica con los que están del otro lado. Yo lo veía a los nuestros, al otro lado del Océano Verde, y el pecho se me hinchaba de orgullo.
seguían cantando e insultándolo a Gatorra en 4 idiomas, indiferentes a las burlas y al oprobio. ¿Qué no hubiera dado por estar del otro lado? Por estar perdiendo y poder demostrar la bronca. Pero de inmediato giraba hacia mi derecha y la veía a ella, tomadita del brazo del viejo, indefensa, pura, increíblemente hermosa, y me decidía a tolerar unos minutos más. Pero lo que pasó después fue demasiado. Ya nos avisa el narrador que fue demasiado. Faltaban 5. Se escapa Gatorra. Gatorra, el traidor, el que jugó con la camiseta de Morón y ahora está en Nueva Chica. Se escapa Gatorra y enfrenta al arquero. Le amaga y lo pasa. Se detiene. La hinchada visitante grita enloquecida. El arquero vuelve sobre sus pasos. El traidor, con mayúscula, con la sangre fría de un cirujano, vuelve a enganchar y el guardameta pasa como una tromba para el otro lado. Lo enganchó 2 veces al arquero. Está ganando 2-0 contra su ex cuadro. A mi alrededor deliran, pero falta. Porque el inmundo ese se da vuelta, con las manos en jarra, observa parsimoniosamente a la heroica hinchada del Gallo, del Atlético Morón, que no es donde él está parado en este momento, y le da a la bola un tacazo displicente en dirección al arco vencido. Para terminar de perpetrar su osadía, se acerca al alambrado y empieza a besarse el harapo verde y negro que los turros esos usan de camiseta. Y ahí se descubre el tipo. Y se descubre de la peor forma posible y creo que vale la pena leerlo. Uno de los hermanos de Mercedes me estampó tal apretón que casi me arranca el sombrero. Delante mío 2 tipos lloraban abrazados. Yo miraba sin poder dar crédito a mis ojos. Enfrente, la hinchada de mis amores en un silencio de sepulcro. Alrededor, estos fulanos con una chochera de 1000 demonios. Y al pie de las gradas, Gatorra besuqueándose la casaca con cara de chico bueno y cumplidor. Es el día de hoy que aún recuerdo la sensación de fuego que empezó a subirme desde las tripas y que terminó casi quemándome la piel de la cara. Sube el calor así desde adentro. Y para colmo, van los nuestros, primero sueltos, algunos pocos, luego más, por fin todos dándole al que nos salta es de Chicago, al que nos salta es de Chicago. Es decir, la hinchada a la cual le acaban de hacer ese gol, el traidor le acaba de hacer ese gol, empieza a gritar, el que nos salta es de este cuadro que acaba de hacer el gol. Entonces el tipo dice, yo estoy en el lugar equivocado. Por amor, pero estoy en el lugar equivocado. Y a mí se me empezó a dar vuelta el estómago como si me hubiesen mirado a mí a través de todo el largo de la cancha. Claro, el que nos salta es de Chicago y yo estoy acá. La semifinal del 2011 de Peñarol y Vélez Sarsfield, yo no conseguí entrada en la hinchada de Peñarol en el partido allá en Vélez Sarsfield, entonces la vi adentro de la hinchada de Vélez Sarsfield, abajo de una bandera de Vélez Sarsfield. Quietito. Todavía piensan que soy hincha de Vélez Sarsfield, pero quietito. Peñarol perdió, pero clasificó. Perdió 2-1, acuérdense, y tuvo un penal sobre el final que lo tiró por arriba del travesaño. Y ahí es cuando se dan cuenta que gritar de euforia porque la pelota pasó arriba del travesaño o gritar de desesperación porque la pelota es más o menos lo mismo. Entonces pasa desapercibido.
como si ni el sombrero, ni el capote, ni los lentes oscuros hubiesen bastado para tapar la traición delante de los míos. Él es un traidor. Él es un traidor. Y entonces va tapado con un sombrero, con lentes, con un capote. Y le están cantando el que no salta es de Nueva Chicago. Supongo que tratando de encontrar fuerzas para seguir corrompiéndome, miré hacia la platea para verla. Allí estaba como siempre en todo ese año de mi perdición, bella, perfecta, inolvidable, sonriendo hacia donde yo estaba, quemando el cemento desde su sitio hasta el mío con las chispas de sus ojos incandescentes. Le pedí a Dios que me hiciera nacer de nuevo, que me cambiara de vida, que me arrancara para siempre la memoria. Esto es griego, esto es griego. El mundo de los muertos no se tenía memoria. Perder la memoria. Pero algo dentro mío, algo empezó a crecer mientras escuchaba los cantos del otro lado y las burlas de este, una mezcla de vergüenza y de pudor y de rabia por saber al fin definitivamente que no podía. Y que por más que quisiera y lo intentara, nunca, jamás de los jamases podría cambiar de vereda, aunque la perdiese a ella para siempre, aunque me pasase el resto de la vida lamentándome semejante cuestión de principios, porque tarde o temprano todo iba a saltar, porque un martes u otro les iba a terminar cantando las 40 en esa sede de mierda que tienen ellos. O un sábado del año del carajo me iba a pudrir de aplaudir castamente los goles de ellos. Y porque, aunque no les partiera una botella en la sabiola a todos los hermanos, al tal Alberto, que era el pretendiente de la nena, tarde o temprano en la jeta se me iba a notar que no, que nunca jamás en la puta vida voy a ser de Chicago, porque mis viejos me hicieron derecho, y no como al turro malparido de Gatorga. Eso es lo que está pensando el ultra del Atlético Madrid que está en la tribuna. Eso es lo que está pensando. ¿Y de qué forma puede resolver eso? Aparte su cuadro está perdiendo. ¿De qué forma puede resolver eso? Le tira algo. Y el otro no tiene mejor idea que darse vuelta y tomarle el pelo. Entonces, ahí ardió. Empataron en 90 más 5. Y empataron en los 90 más 5. Empataron en los 90 más 5. Esto es la descripción de un traidor, de alguien que quiere ir en contra de sus propias convicciones. El amor es más fuerte. Sí, el amor es más fuerte. Ahí no fue más fuerte. El amor a la camiseta fue más fuerte. Tiene un desenlace feliz. Él lo está contando, el cuento lo está contando el protagonista. Está veterano y se lo está contando a otro plateísta, a otro que está sentado al lado de él, que vinieron a ver la preliminar de Atlético Morón contra Nueva Chicago. Y entonces el plateísta le dice, ¿y se va? Dice, sí, porque le hizo la promesa a ella de no gritar nunca en su vida un gol de Atlético Morón contra Nueva Chicago. Entonces se va para no quedarse al partido. Ese es el cuento que acabo de spoilear. ¿Sí? Lo cierto es que este individuo lo que va a hacer es golpearlo a Alberto. Alberto se va a desplomar en la tribuna, provocando un claro por el cual él huye y se sube en el alambre a gritar por Morón y hacer corte de mangas. Corte de mangas queda muy elegante decirlo por Saccheri, pero corte de mangas es hacer esto, ¿cierto? Hacerle corte de mangas a los hinchas de Nueva Chicago colgado en el alambre. Y después el resto se lo cuentan, porque le pegan con un proyectil en la cabeza y él cae, pero por suerte cae para el otro lado, cae para el lado de la cancha. Entonces los amigos se lo cuentan.
Los amigos se lo cuentan. Que lo estuvieron velando 3 días con la bandera de Morón encima. Y luego él se recupera y se entiende con la muchacha. Eso es un matrimonio mixto en el fútbol. Es un Montescos y Capuletos, es un Montescos y Capuletos, y es ese traidor que no puede ser perdonado, que te haga un gol y que tú tomes el pelo. ¿Qué les tengo acá? Estoy para los suecos, estoy para los suecos. Mi hijo encontró un video en sueco llamado esto, que en español viene a ser traducido así: el partido más importante en 13 años. 2 puntos, separación, aspirado por una erupción volcánica. Es un sueco que cruza desde Buenos Aires y hace una recorrida por Montevideo el día jueves, va al Estadio Centenario, va al Museo del Fútbol y después termina en la cancha de Peñarol. Y dice esto: aspirado por una erupción volcánica. Es decir, la idea que se lleva a ese hombre es que, en sueco lo tendrán que traducir, hay subtítulos automáticos. Es este señor que está acá. Es este señor que está acá. Estuvo presente en esto, ¿no? Y la idea que se llevó fue esa, que fue aspirado por una erupción volcánica. Es interesante porque está en el estadio, no sé si podré hacerlo, pero porque en este momento... Se me plantean varias falsas oposiciones. ¿Cuántos presupuestos de CAIF tenés con estos juegos? ¿Cuántas multas vas a tener que pagar para poder hacer ese tipo de cosas? ¿Y qué resultados efectivos son las que tienen desde el punto de vista psicológico? Bueno, ahí está. Fue verdaderamente impresionante. Yo pude entrar en el momento en que eso estaba ocurriendo y era como entrar en un cráter de un volcán, ¿cierto? Después me costó encontrar mi lugar porque el estadio estaba varias veces sobrevendido, que esos otros temas. Claro. Y bueno, ahí está cruzando, después lo ven. Tiene una de las cosas más interesantes que tiene es que la pareja sube en un ascensor en la torre de los homenajes del Estadio Centenario. ¿Sí? Sí. ¿Alguien subió? Mirá. Yo subí con una escuela, que fuimos a una escuela rural y subimos allá arriba. Es muy emocionante. ¿Ven? Acá tienen una maestra heroica que sale ella con sus estudiantes. Si ahora le decís que van a ir a Montevideo, al Estadio Centenario, que van a subir a la torre... Yo me sorprendo ahora pensando, con la distancia del tiempo, que llevar a los chiquilines era una responsabilidad tan grande que ahora te das cuenta después que lo hiciste. Y en un mes Peñarol ni se te ocurre. No había nadie en el estadio, pero igual era emocionante bajar a la cancha y entrar. Estaba el banco de los suplentes. Sí, entrar a la cancha y... Muy bien. Y el sonete cuenta como ¿Está verificado ahora? Ahora no sé, pero hace años te estoy hablando, yo hace 13 que soy jubilada. Hace tiempo. Las cosas se hicieron llevar sin era 40 Dicho esto, eran otros tiempos. Los riesgos también se corrían. Sí, imagínate. Que otras niñas. No, te obedecían. Y le decías que era chiquito y te daba. Mirá si iban a desobedecer a una maestra. Yo era muy modosito en la escuela, así que no puedo decir nada. Sí, por favor. Bueno, no les traje nada de Eisman.
Ya lo vimos, ¿no? Pero a lo que se está refiriendo es, el narrador es el que organizó la operación Eichmann, como la llamamos, fue el Colorado. La llamamos así por ser ese general alemán, el torturador que se chorearon de acá una vez los judíos, ¿viste? Y lo nuestro era más o menos lo mismo. Acá hay varias inexactitudes históricas. Eichmann no era general, era un burócrata, un técnico. ¿Qué pasó? No, acabo de pedir una... Tengo del fútbol es sagrado, tengo de la observación de los pájaros. Hoy vine casi no preparado. Casi no preparado. Son un montón de inexactitudes. Casi no preparado. Trata de suavizar. Vine casi preparado, estaría bien, o no preparado, estaría bien también. Gracias por su copia. El que organizó la operación Eichmann, como la llamamos, fue el Colorado. La llamamos así por ese general alemán, el torturador, que se chorearon de aquí una vez los judíos, ¿viste? Y lo nuestro era más o menos lo mismo. Varias inexactitudes, es decir, no era general, era un técnico. No saben que estoy en clase. Y un término que nos ha costado a nivel familiar, ¿no? Chorear. En uruguayo, ¿cómo se dice? Chorrear. Lo chorreamos de acá. En cambio, en Argentina se dice chorear. Chorear. Y aquí en el texto va a aparecer más de una vez. Dice, nos choreamos, se chorearon de aquí, es decir, lo robaron de aquí los judíos, ¿viste? Y lo nuestro era más o menos lo mismo. Y acá nos está ya anticipando cuál va a ser el desenlace, es decir, qué es lo que piensan hacer con el viejo, que es lo que tenemos en nuestra primera oración, sugerido que le hicieron una cosa horrible. Sí, yo sé que ahora hay quienes dicen que fuimos unos hijos de puta por lo que le hicimos con el viejo Casale. Yo sé, ¿cierto? Y acá nos está anticipando que lo van a chorear en una operación Eichmann, que lo van a secuestrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el viejo no quería ir al partido, porque no podía ir al partido. ¿Qué hacemos entonces? Lo van a secuestrar de alguna manera. Aquí. El Colorado es un tipo muy cerebral, que le carbura muy bien el bocho y él organizó todo. El Colorado ya no estaba para ese entonces, en la OCAL. La OCAL, no sé si sabés, es una organización de acá, de Rosario, que se llama así porque son iniciales. OCAL, Organización Canalla Anti-Lepra. Organización Canalla Anti-Lepra. Atención, miren que este desborde Peñarol tiene su contraparte. Un candidato a la presidencia de Nacional declaró que si Peñarol era campeón era como si le clavaran una puñalada. ¿No? Es decir, ya lo dijimos del presidente de Peñarol, se tomó una botella o destapó una botella de vino porque Peñarol clasificó en la fase anterior, y que si al otro día Nacional perdía y quedaba eliminado, se destapaba otra botella de vino. Es decir, estamos hablando de irracionalidades que hacen que suba la OCAL, ¿no? La potencia autodestructiva y envolvente del volcán en el que estamos sumergidos. Organización Canalla Antilepra. Son un grupo de ñatos como el Ku Klux Klan, más o menos, que se reúnen en reuniones secretas
Y no sé si no van con capucha y todo a las reuniones, o si queman algún leproso vivo en cada reunión. A ver, hay videos de denuncia de que esta misma gente ha quemado aves. Miren que todo eso está debajo de nuestras capas de cultura, que nos vamos poniendo y de educación. Sí. Hoy mataron a un dirigente de, no ubiqué bien, Sí. de Rosario, que además estaba en el tema de la droga, pero que era capo de la hinchada de, no sé si de Rosario Central o de... ¿Ah? Es decir, es una cuestión que lamentablemente asociamos al fútbol y que la naturalizamos. Que tenemos que ir a tribunas separadas. Que tenemos que entrar por calles separadas. Bueno, y lo naturalizamos. Mira, yo no sé si es un requisito indispensable ser hincha de Central, pero seguro lo que tenés que hacer es odiar a los lepras. Tal vez eso sea uno de los puntos en común que tengan todos estos fanáticos. Que no sean verdaderamente a favor de este, sino mucho más fuerte en contra del otro. No nos gusta el amor sin el odio. Claro. A ver, capaz que hay gente que se siente más contenta cuando pierde el otro que cuando gana el propio. Tenés que odiar más a los lepras que lo que querés a Central. ¿No? Yo creo que ahí hay, es decir, el narrador nos está dejando una gota de sabiduría de qué es lo que estamos viviendo. Hacen reuniones, escriben el libro de actas, piensan maldades contra los lepras, festejan fechas patrias de partidos que les hemos ganado, tienen himnos, son como esos tipos, los masones esos, que nadie sabe quiénes son, andan con antorchas. Bueno, de local al Colorado lo echaron por fanático. Con eso te digo todo, pero es un bocho el Colorado y él fue el que organizó todo el operativo. Es decir, al Colorado, un tipo que lo echaron de una organización canalla antilepra, es el que organiza el operativo Eisner. Y se la cuento porque es linda. Te la cuento porque es linda. No sé si un día de estos no aparecen las elecciones. Las elecciones forman parte de la cultura sesentosa, setentosa, hasta los 80 le doy un poco de vida. Aquel librito, Selecciones de Reader Digest. La risa, Es decir, la risa, remedio infalible. La risa, remedio infalible, gaje del oficio. Soy el riñón de Juan. Soy el riñón de Juan, soy la próstata de Juan. Esos eran capítulos de cultura médica popular, ¿cierto? Y ya que hablo de revistas de ese entonces, Mecánica Popular, donde podíamos armar un... Life. Benedetti se va a referir a una sonrisa radiante como publicidad de las elecciones. Perdón, una vieja burguesa que se queda en su casa leyendo las elecciones y una publicidad sonriente como publicidad de alguna de estas revistas que estamos nombrando. Es decir, forman parte de una esencia. Lo cierto es que este individuo que cometió algo horrible con el viejo Casale dice, esta es linda, te la voy a contar, porque capaz que un día de esto aparece en las elecciones. Es decir, un artículo seleccionado de la prensa. Averiguamos qué ómnibus iba para Villa Diego. Recuerden, el viejo Casale no iba a escuchar el partido, no se iba a quedar en la casa, se iba a tomar un ómnibus, iba a ir a la chacra del hermano, que no le importa el fútbol para nada. Entonces, averiguamos qué ómnibus iba para Villa Diego. ¿A dónde tenía la quinta el hermano del viejo Casale?
Desde donde vivía el viejo, ahí por San Juan al 1400, lo único que lo dejaba en ese entonces, si mal no recuerdo, era el 305 que pasaba por la calle San Luis. O sea que el viejo tenía que tomarlo en San Luis, Paraguay o San Luis, Corrientes. No más allá de esto, a menos que fuera muy pelotudo y lo fuera a tomar a Boulevard Oroño, que no sé para qué mierda iba a hacer eso. Es decir, el tipo se analiza todas las posibilidades y dice, ¿para qué va a ir allá? Ahora, la duda era si el viejo se iba a ir en ómnibus o en auto. Porque si se iba en auto, nos recagaba. Pero nos jugábamos a que se iba a ir en ómnibus porque auto no tenía y seguro que el hermano tampoco tenía porque debía ser un muerto de hambre como él seguramente. Este tipo es el que ellos quieren llevar al estadio. Un muerto de hambre como él seguramente. Y te digo que la cosa venía perfecta porque el viejo nos había dicho que iba a salir bien temprano para no infartarse con las bocinas. O sea que nosotros podíamos combinarlo con el horario de salida nuestra para el partido. Porque también nos cagaba si salía a la 1 de la tarde para Villadiego. Porque después, ¿cómo llegábamos nosotros a Buenos Aires para la hora del partido con el quilombo que era la ruta y en un ómnibus de línea? Lo más probable era que nos hiciéramos pelota en el camino por ir a los pedos. Y por otra parte, hermano, Villadiego queda saliendo para Buenos Aires, o sea que la cosa estaba clavada, era posta a posta. ¿Qué van a hacer? Van a conseguir un ómnibus 305. Hay una expresión española, es tomársela de Villadiego. Tomársela de Villadiego. Tomársela de Villadiego. Como dice el diablo. Claro, es decir, tendríamos que mirar en el mapa de Rosario a ver si no hay una Villadiego cerca, ¿no? Pero lo cierto es que el viejo Casale va a ir a esperar el ómnibus en la calle San Luis, en tal esquina o en tal otra. Y el Colorado y toda esta banda de energúmenos van a hacer algo para llevarlo contra su voluntad al partido de Buenos Aires. Hacía 2 años que no iba a la cancha del viejo ese. No, discúlpenme. Gracias. Después, entonces queda menos. Me había desalentado y yo, Después hubo que hablar con los otros muchachos, porque convencer al Rulo no nos costó nada. A él le daba lo mismo y además le contamos los entretelones del asunto. Te digo que el Colorado manejó la cosa como un capo, un maestro. El asunto era así. El Rulo es un fana amigo de Central que tiene un par de ómnibus. Está muy bien el Rulo. Y en esa época tenía un par de coches en la línea 305. Fue un ojete así de grande. Ustedes ya están acostumbradas. Yo puedo decir todo lo que diga este relato. Tener un tarro, tener un culo. Bueno, es esto, tener suerte. Fue un ojete así de grande, porque si no, teníamos que conseguir otro coche, cambiarle el color, pintarlo, qué sé yo, ponerle el número, un laburo bárbaro. Pero el Rulo tenía 2 305 y con uno de esos ya tenía pensado pirarse para el Monumental el día del partido. Y más bien que se llevaba como 1000 monos que también iban para allá. Los sacaba de servicio y que se fueran todos a la reputísima madre que los parió. No iba a perderse el partido ese. Existe un Villadiego. Existe un Villadiego y queda camino para Buenos Aires. Y queda camino para Buenos Aires. Estación de trenes. Un ratito llega. Así que estamos llegando al viejo Casale. Al viejo Casale a ver qué van a hacer. Entonces el Rulo, con los monos arriba y nosotros, tenía que estar con el ómnibus preparado, el motor en marcha, por España estacionado. Y el Miguelito se ponía de guardia tomando un café justo en el boliche de ahí cerca, desde donde veían la puerta de la casa del viejo Casale. Creo que a las 5 nomás de la mañana,
Ya estaba el Miguelito apostado en el boliche, haciéndose el boludo y junando para la casa, está bien, para la casa del viejo. Mirando. No. Lo que pasa es que con el astigmatismo y la miopía estaba entre si era el participio pasivo, no, pero es un gerundio. Junando, mirando para la casa del viejo. Te juro, y aquí tiene una referencia muy uruguaya, que ni los tupamaros hubieran hecho un operativo como ese, hermano. Fue una maravilla. Aquella leyenda de los golpes tupamaros, de cómo estaban organizados, bueno, a la perfección, y que después nos enteramos que algunos salían como salían. Pero lo cierto es que el narrador estaba convencido que ni los tupamaros hubieran hecho operativo como ese. Apenas vio que salía el viejo con una canastita, donde seguro se llevaba algún matambre casero o algo de eso, el pobre viejo, el Miguelito cazó una vespa que tenía en ese entonces, dio la vuelta a la manzana y nos avisó. Noten cómo los cuentos... No había celular. ¡Tadán! Es decir, Caperucita Roja cambia totalmente si la mamá está en contacto telefónico con la abuelita todo el tiempo, ¿cierto? Si la nena va caminando por el bosque con su celular en la mano y va marcándole la ubicación a la mamá, ¿cierto? Es decir, hay cosas que cambian, hay cosas que cambian. Bueno, aquí hay una de ellas. No hay un teléfono monedero, no hay un teléfono del bolichero, hay una vespa que lo hace salir. Cazó una vespa que tenía en ese entonces, dio la vuelta a la manzana y nos avisó. Cargó la moto en el ómnibus en la parte de atrás, detrás de los últimos asientos, y nos pusimos en marcha. ¿Ustedes se acuerdan la vespa? ¿Se acuerdan la vespa con su motor de un lado, media inclinada, su piso, su carrozada? Hay que cargar una vespa en un ómnibus por el pasillito y llevarla a los asientos del fondo. Las cosas que uno hace por el fútbol, ¿no? Y por su cuadro, y por ganar. Cargó la moto en el ómnibus en la parte de atrás. Ya les habíamos dicho a 3 o 4 pendejos de esos quilomberos de la barra que se hicieran bien los sotas. Hacerse el sota, quedarse en el monte. Que no dijeran ni media palabra y se hicieran los que apolillaban. Nosotros también, para que no nos reconociera el viejo, estábamos en los asientos traseros haciendo los dormidos, incluso con la cara tapada con algún pullover como si nos jodiera la luz con algún piloto. Te digo que el día había amanecido frío y lluvioso, como la otra fecha patria, el 25 de mayo. ¿Estamos en una fecha patria? No es. La fecha patria es 19 de diciembre de 1971, es decir, fecha patria porque a partir de este triunfo pasa a ser una fecha patria. Al mismo nivel que el 25 de mayo, es decir, 25 de mayo, nuestras calles en todas las ciudades, en el casco urbano, recuerdan esa fecha. ¿Por qué? Porque fue importantísima para todo el cono sur americano, para el virreinato de Río de la Plata. 19 de diciembre pasa a ser una categoría de fecha patria igual que el 25 de mayo. Además, el quilombo había sido guardar y esconder todas las banderas, las cornetas, las bolsas con papelitos, los termos, todo eso. Uno de los muchachos llevaba una bandera de la gran puta que medía 52 metros. 52 metros, loco. Media cuadra de bandera que decía Empalme Graneros presente. Claro, ustedes dicen, yo vi tipo en avión a San Pablo, que el único equipaje que llevaban, es decir, la ropa que llevaban puesta, más una bolsa con los trapos. La bolsa con los trapos eran banderas que después en Pacaembu las pusieron y no sé si se vieron o no se vieron. La tribuna de Pacaembu tiene una característica. Voy a quitarle un poco, bajarle la intensidad del relato. La tribuna de Pacaembu, un estadio en San Pablo. Existe desde épocas inmemoriales. Uruguay jugó en 1950, jugó en Pacaembu. ¿Sí?
Por lo menos lo que yo les puedo decir es que probablemente a esta tribuna, que es la tribuna principal, le agrandaron pedazos. Es decir, que la cancha está más o menos así. A Peñarol, de visitante, le dieron este pedazo de acá. Conclusión, ustedes ya estando sentados en cualquier... Sentado es un decir. Estando ubicado en esta tribuna, lo que veía era el arco, pero desde atrás. ¿Sí? El arco desde atrás. Entonces, yo no sé si esos muchachos que llevaron las banderas, después de que incluso la policía brasileña se aseguró de que ninguno de estos Peñaroles quemar movieran. La sensación que yo tengo de ese partido Peñarol Santos es que al ómnibus donde íbamos lo manejaban como si fuera un químico peligroso, una sustancia inflamable. Es decir, iban motos de policía adelante y patrulleros detrás. Es en el que yo iba. En el medio del trayecto hacia el estadio, uno de los muchachos del fondo se acercó a una chica azafata que no se había querido mover, después de que había ido hasta el fondo, no se había querido mover del lado del chofer, se acercó para decirle si no podían parar en algún boliche porque se había terminado la cerveza. ¿Ah? Bueno, eso es un ómnibus de ese tipo con esas banderas que después se van a desplegar en el estadio. Esto que está quedando grabado, qué horrible. No, que está quedando grabado. Media cuadra de bandera que decía Empalme, Graneros presente, y tuvimos que meterla debajo de un asiento para que el viejardo no la bichara. 52 metros de bandera no caben abajo de un asiento, pero no importa. Bueno, tiene que haber estado desplegada debajo de varios asientos. La cosa es que el viejo subió medio dormido y se sentó en uno de los asientos de adelante que ya habíamos dejado libre a propósito para que no viera mucho del ómnibus. Rulo le cobró boleto y todo. Y nadie se hablaba como si no nos conociéramos. Y como el ómnibus iba haciendo el recorrido normal, el viejo iba lo más piola mirando por la ventanilla. La cuestión es que llegamos a Villa Diego y el viejo tranquilo. Cada tanto, cuando nos pasaba algún auto con banderas en el techo, tocando bocina, el viejo miraba a los que tenía cerca y movía la cabeza como diciendo, mira vos. Se ve que tenía unas ganas de hablar, pero nadie quería darle mucha bola para no pisarse en una de esas. Así que nos hacíamos todos los dormidos. Parecía que habían tirado un gas adentro de aquel ómnibus, hermano. Como cuando se muere algún ñato, ¿viste? Que se queda a apolillar en el auto con el motor prendido y lo hace cagar el monóxido de carbono, creo. Bueno, así parecía que a nosotros nos había agarrado el monóxido de carbono. Pero cuando llegamos a Villa Diego, por ahí, el viejo se levanta y le dice al Rulo, en la esquina, jefe. Y yo no sé por qué le dijo el Rulo algo de que ahí no se podía parar, que estaba cerrado el tráfico, que había que seguir un poco más adelante, y el viejo se la comió, pero se quedó paradito al lado de la puerta. Al rato, por supuesto, de nuevo el viejo, en la esquina. Ahí ya el Rulo nos miró, porque se le habían acabado los versos, y ahí, hermano, vos no sabés lo que fue eso. Fue como si nos hubiéramos puesto todos de acuerdo y te juro que ni siquiera lo habíamos hablado. Empezaron los muchachos a desplegar las banderas, a sacar las cornetas y las banderas por la ventana y a los gritos, hermano. ¡Soy canalla! Por las ventanas. 2 veces. Soy canalla. Ah, esto es así. No es una sola vez. Escúchenlo y no es una sola vez. Pero no para el lado del viejo. El pobre viejo que la cara que puso no te la puedo describir con palabras, sino para afuera, porque los grones, con lo quilomberos que son, se habían ido aguantando hasta ahí sin gritar ni armar quilombo para no deschavarse con el viejo. Pero cuando llegó el momento agarraron las banderas, empezaron a sacar los brazos y golpear la chapa del costado del ómnibus y también el Rulo empezó a seguir el ritmo con la bocina. El viejo es el talismán que estos energúmenos están llevándose de robar.
¿Viste esas películas de cowboy cuando los choros, de nuevo, van a saltar una carreta donde parece que no hay nadie o que la maneja nada más que un par de jovatos y de golpe se abren los costados y aparecen 17.000 soldados que los cagan a tiros? Es decir, recuerden las carretas que la lona se descorría y estaba llena de fusileros que los mataban a todos, a los mexicanos o a los indios o a los bandidos, a los malos, generalmente a los malos. De los malos, porque los buenos, Dios protege a los buenos cuando son más que los malos. ¿No saben eso? Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, porque Dios protege a los buenos cuando son más que los malos. Pero todo rima. ¿Cómo la conocías? Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, pues Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Pero el significado es el mismo. Es lo mismo. Que levantan la lona y estaban todos adentro haciéndose los sotas. Bueno, ese ómnibus debió ser algo así. De golpe se transformó en un quilombo, un escándalo, una de gritos, de bocinazos, cornetas, una joda. Y la gente al lado de la ruta, porque desde la madrugada ya había gente a los costados de la ruta esperando que pasaran las caravanas de hinchas. Era para llorar eso, conmovedor. El tipo tiene un toque de ternura. Te saludaban, gritaban, levantaban los puños. Por ahí algún lepra a las perdidas te tiraba un cascotazo. Pero vuelvo al viejo. El viejo, no sabés la caripela que puso. Porque nosotros lo estábamos mirando porque decíamos, este es el momento crucial. Ahí el viejo o cagaba la fruta, el corazón se le hacía bosta, o salía adelante. El viejo miraba para atrás a todos los monos que saltaban y cantaban y no lo podía creer. Se volvió a sentar y creo que hasta San Nicolás no volvió a articular palabras. Te digo que el rábano, el hijo de la Nancy, ya se había ofrecido a hacer respiración boca a boca, llegado el caso, que era algo a lo que todos, mal que mal, le habíamos esquivado el bulto, porque, qué sé yo, le da un poco de asco, además con un viejo. Pero mira, te la hago corta después de todo lo que nos ha dicho. Mira, cuando el viejo ya vio que no había arreglo, que no había posibilidad de que lo dejáramos bajar del ómnibus, se entregó. Pero se entregó. Porque al principio nosotros nos acercamos y nos reputeó. Nos dijo que éramos unos irresponsables, unos asesinos, que no teníamos conciencia, que era una vergüenza, qué sé yo, todo lo que nos dijo. Pero después, cuando nosotros le dijimos que él estaba perfecto, que estaba hecho un toro, que si se había bancado la sorpresa del ómnibus, quería decir que ese cuore se podía bancar cualquier cosa, empezó a tranquilizarse. El Colorado llegó a decirle que todo eso era una maniobra nuestra para demostrarle que él estaba perfectamente sano y que incluso el médico estaba implicado en la cosa. El fin justifica los medios. Te tengo que mentir, bueno, te voy a mentir lo mejor posible. Mira, hermano, y créeme porque es la pura verdad. ¿Qué intención puedo tener en mentirte hoy por hoy? Mucho antes ya de entrar en Buenos Aires, ese viejo era el más feliz de los mortales. Te lo digo yo y te lo juro por la salud de mis hijos. El viejo cantaba, puteaba, chupaba mate, comía factura, gritaba por la ventana y a la cancha se bajó envuelto en una bandera. No había en la hinchada un tipo más feliz que él. Vino con nosotros a la Popu. Esto es un tema bien argentino. Están las populares y están las plateas, ¿cierto? Están estos muchachos con el viejo Casale y el ómnibus 305 están en la popular. Y se bancó toda la espera del partido, que fue más larga que la puta que lo parió. Y después se bancó el partido. Estaba verde, eso sí. Y había momentos en que parecía que vos lo pinchabas con un alfiler y reventaba como un sapo.
Porque yo lo relojeaba cada momento. Yo estaba pendiente de ese tipo. Y después del gol del Aldo, y este es el momento histórico, hay un jugador, Pedro Aldo Poi, que hace un gol de palomita, se tira hacia adelante, la cabecea, que le ha valido que un grupo de hinchas fanáticos de Rosario Central viaje a cualquier lugar del mundo el 19 de septiembre de 1971 y repita lo de tirarle una pelota para que éste la cabecea. Lo han hecho en Cuba, lo han hecho en varias playas de Brasil, ¿cierto? Y este hombre se ha asegurado viajar con este grupo de fanáticos, de gente que rememora este momento especial para su club, para Rosario, para su vida. Aldo hizo el gol, la mandó adentro, y después del gol de Aldo yo lo busqué porque fue tal el quilombo y el desparramo cuando el Aldo la mandó adentro, que yo ni sé por dónde fuimos a caer entre las avalanchas y los abrazos y los desmachos y esas cosas. Pero después miré para el lado del viejo y lo vi abrazado a un grandote en musculosa, casi trepado arriba del grandote, llorando. Y ahí me dije, si este no se murió aquí, no se muere más. Es inmortal. Y después ni me acordé más del viejo. Que lo alambramos, no me acordé más del viejo, que lo que a ver, y acá entramos nuevamente en el léxico, ¿no? Que lo que alambramos, lo que cortamos clavos, los fierros que cortamos con el úpite, es decir, son distintas formas de decirle al trasero, cortar clavos, cortar varillas, ¿por qué? Porque apretas tanto los esfínteres, ¿cierto? Apretas tanto los esfínteres. Los dos esfínteres, porque también estás a punto de orinarte porque tuviste una espera, no subiste al baño, ¿cierto? Entonces estás con toda esa tensión y estás cortando varillas con tu trasero. Lo traduje. Hermano, ni te la cuento. Eso no se puede relatar, hermano, porque rezábamos, nos dábamos vueltas. Había gente que se sentaba entre todo ese quilombo porque no quería ni mirar, porque nos cagaron a pelotazos. Ya el segundo tiempo era una cosa que la tenían siempre ellos. ¿Y sabés qué era lo fulero, lo terrible? Que si nos empataban, nos ganaban, hermano. Porque esa era la justa. Nos ganaban esos hijos de puta. Nos empataban, íbamos a un suplementario y ahí nos iban a hacer refocilar. Porque estaban más enteros y se venían como un balón los guachos. ¡Qué manera de alambrar! Decí que ese día, Dios querido, una fe en Dios del cuadro con los colores de él, ¿no? Yo no sé qué tenía el flaco Menuti, no confundir con Menotti. Menotti era un jugador de Rosario Central, pero anterior. Menuti era el arquero, que sacó cualquier cosa, sacó todo. Vos no querías creer lo que sacó ese día, ese flaco enclenque que parecía que se rompía a pedazos en cada centro. Le sacó un cabezazo de pique al suelo a Silva, que lo vimos todos adentro, hermano. Que era para ir todos en procesión y besarle el culo al flaco ese. ¿Qué pelota le sacó a Silva? Ahí nos infartamos todos. Faltaban 5 minutos y si nos empataban, te repito, éramos boleta en el suplementario. Me acuerdo que miro para atrás y lo veo al viejo, blanco, pálido, con los ojos desencajados, pobrecito, pero vivo. Y ahora yo te digo y me gustaría que me contesten todos esos que ahora dicen que fue una hijaputés lo que le hicimos con el viejo Casale ese día. Me gustaría que alguno de esos turritos me contestara si alguno de ellos lo vio, como lo vi al viejo Casale cuando el referí dio por terminado el partido, hermano. Que alguno me diga si de puta casualidad lo vio al viejo Casale como lo vi yo cuando el referí dio por terminado el partido y la cancha era un infierno que no se puede describir en palabras. Te digo que me gustaría que alguien me diga si alguien lo vio como lo vi yo.
La cara de felicidad de ese viejo, hermano, la locura de alegría en la cara de ese viejo. Que alguien me diga si lo vio llorar abrazado a todos como lo vi llorar yo a ese viejo. Que te puedo asegurar que ese día fue para ese viejo el día más feliz de su vida. Pero lejos, lejos, el día más feliz de su vida. Porque te juro que la alegría que tenía ese viejo era algo impresionante. Y cuando lo vi caerse al suelo, como fulminado por un rayo, porque quedó seco el pobre viejo. Un poco que todos pensamos, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir así ese hombre? Esa es la manera de morir para un canalla. ¿Iba a seguir viviendo? ¿Para qué? ¿Para vivir 2 o 3 años rasposos más? Así como estaba viviendo adentro de un ropero, basureado por la esposa y toda la familia. Más vale morirse así, hermano. Se murió saltando, feliz, abrazado a los muchachos, al aire libre, con la alegría de haberle roto el orto a la lepra por el resto de los siglos. Así se tenía que morir, que hasta lo envidio, hermano. Te juro, lo envidio, porque si uno pudiera elegir la manera de morir, yo elijo esa, hermano. Yo elijo esa. Dos clases de preparación de malas palabras y aún así me siento horrible, ¿verdad? Pero son todos los códigos futboleros. Cuando se gana se le rompe el culo al otro. Cuando se gana se le rompe el culo al otro. Cuando se pierde, le rompieron el culo. Le rompieron el culo. Es decir, es así, es así. Y mientras tanto cortás varilla, o festejás, o caes fulminado como un rayo. Y si querés elegir una muerte, hermano, este narrador elige esa muerte. Me exigió mucho este cuento, pero creo que valía la pena, se rieron, lo disfrutaron. Vamos a cerrar con Fontana Rosa. El miércoles que viene no estoy. ¿Ah? Pero nos encontramos en la próxima y vamos a terminar con Fontana Rosa con un cuento que está pidiendo la hinchada. Ah, vamos a ver. Se los paso esta semana. ¿Cómo lo leí, Belén?